Yo soy el arquitecto Ricardo Lerchundi, presidente del Colegio de Arquitectos, seccional tercera de Río Negro, y quiero agradecer poder participar de estas jornadas, así como ustedes, y para darle inicio a los expositores, quiero presentar al arquitecto Rodolfo Díaz Molina, que es docente de la Cátedra de Diseño Arquitectónico y Urbanismo de la Universidad Tecnológica y es actual subsecretario de Urbanismo del municipio de Tigre. Rodolfo. Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por permitirnos compartir nuestra experiencia y gracias también porque supongo que de aquí tendremos que salir convencidos a trabajar por nuestra ciudad, de que tenemos que hacerlo entre todos. Nuestra ciudad es la casa de todos y por consecuencia la hacemos entre todos. Cuando se nos pasa esta oportunidad nos estamos perdiendo este concepto y creo que tiene finalmente incidencias que más tarde nos arrepentimos. No sabemos muy bien por qué, pero en realidad cuando nos pasa esto con la ciudad es porque de alguna forma no tuvimos intervención en el momento oportuno. Agradecerle también a Bariloche y a los intendentes. En realidad con esto me quedé, me sacaron parte de los argumentos que tenía. Están aprendiendo demasiado de urbanismo y esto que es bueno por un lado nos preocupa por otro. En realidad, para quienes estamos con la preocupación y el intento de ir cambiando nuestras ciudades, conseguir intendentes que hayan tomado la decisión de ir por las intervenciones urbanas como una manera de lograr mejorar esos lugares donde estamos, es un gusto, es un placer, lo comparto y espero que pueda convencerlos a ustedes de que va por acá la cosa. Ayer, hoy, siempre cambia todo y me acuerdo, hay alguna canción por allí que lo dice mejor, cambia lo superficial, también cambia lo profundo. Cambia el modo de pensar, todo cambia en el mundo y nosotros somos eso. Un poco más adelante haré alguna referencia a lo que fue la ciudad vista como una máquina de habitar y sus consecuencias, y es un poco de donde estamos tratando de salir para una nueva etapa. Estamos entonces pensando en un nuevo tigrecito que hasta quizá tenga que ser el yaguareté de la zona y ver cómo lo vamos a cuidar y lo vamos a hacer crecer. Decirles entonces que vengo de Tigre, que está muy cerca de la ciudad autónoma de Buenos Aires, que tiene esas relaciones de superficie que se ven allí en color casi rojo, que ya lo mencionó el intendente, como decía, me sacó parte de los argumentos, con aquello de los 368 kilómetros totales, con aquello de esa distancia tan exigua a la ciudad de Buenos Aires que nos pone y nos expone a todo el tiempo estar con la posibilidad de recibir visitas. Decir que somos parte de la región metropolitana norte, con la que empezamos hace tiempo a hacer algunos trabajos juntos, por entender esto de que lo hacemos entre todos y que es importante el trabajo colaborativo, que es importante el intercambio de experiencias, que los arquitectos solos no hacemos ciudad y si la hacemos mal, que esto es una sumatoria de intervenciones desde distintas visiones y es importante que vayamos consiguiendo una masa crítica de interesados por esto y que el conjunto de la población también participe. En el interín, en la presentación y después de lo que dispararon los intendentes ha quedado la preocupación por cuánto vamos a poder hacer con la educación desde los niveles iniciales para que nos podamos quedar realmente tranquilos con esto de haber instalado como política pública la intervención urbana, porque hemos sido capaces de incidir en la educación y hemos dejado que nuestros chicos, dentro de 20 años, estén ya no preocupados por ver si pueden insertar las intervenciones urbanas como un tema, sino que ya es algo natural en ellos. Esto lo podemos hacer. Quizá haya que buscar, como en Colombia han buscado con tanta creatividad nuevas maneras de desarrollar, formas de intervenir en la educación para que esto pueda llegar a ser algo normal y que no sea una sorpresa y que no sea un evento que festejemos cada tanto. Nuestro territorio tiene varias disparidades y contrastes. También algo de esto ya hizo mención el intendente. Nuestra población está prácticamente en el territorio continental, que por otro lado es menor que el territorio insular.
El 60% de la población tiene el 1%, el 60% de la superficie tiene el 1% de la población. Y esto es uno de los primeros problemas. Nuestra distribución de población hace que tengamos una densidad final promedio muy baja, que nos expone a las dificultades para resolver de manera conveniente cómo van a funcionar los servicios, en definitiva la infraestructura. Mencionaban aquí también en estos días que llegar a la montaña, llegar al cerro, llegar a una parcela que está en la periferia para brindar servicios es muy dificultoso. Nosotros también tenemos distancias importantes y la baja densidad hace a que no sea tan sencillo, cuando no un problema, llegar con buenos servicios, con servicios de calidad, como para realmente poder aportar en mejora de calidad de vida y la conformidad de nuestros habitantes. En esto, Tigre está dividido en varias localidades, una de ellas la más verde, la del Delta, con uno de los valores más bajos en población y con sectores donde la población está más concentrada, que tienen que ver con la mayor proximidad en su momento hacia lo que ha sido la ciudad central y la mayor facilidad que le ha dado el transporte en el origen con el ferrocarril, llegando hasta cada una de las localidades que se fueron generando. Esta población en los últimos censos ha crecido, como se ve por allí, por encima del 20% en los últimos 3 o 4, lo cual nos expone, cuando uno quiere hablar de planificación, a estar pensando cómo continúa esto, y cómo continúa si uno proyecta, hace la referencia al 500.000 de habitantes en el próximo censo. Y cuando uno habla de 500.000, habla de una preocupación. Ya es un número un poco relevante como seguir casi como veníamos, y seguramente algo hay que hacer. Si miramos en la imagen de la derecha, vemos cómo están las estructuras, los distintos servicios de transporte, las posibilidades de movilidad que tenemos, y cómo se va cerrando y entretejiendo tanto, haciendo una maraña allí, que finalmente termina, como también decía el intendente, con que cuando la solución es más calles, eso significa más autos, y finalmente terminamos otra vez en la maraña cada vez más difícil de sortear. Cuando queremos contar y queremos hoy invitar a alguien, porque al final nuestra casa, la casa de todos, es como la propia. Nosotros, cuando invitamos a algún ser querido y tenemos ganas de compartir un lugar, queremos llevarlo hacia nuestro mejor espacio, el living de nuestra casa. Si puedo tener el mejor sillón, como para que cuando me visite esté más cómodo y tenga ganas de volver. Entonces nosotros buscamos cuáles son nuestros lugares, aquel lugar en donde, cuando pasa el tiempo, uno dice: qué bien que estuve allí, qué bien que la pasé, tengo ganas de volver. Y nuestros amigos digan: la verdad que la pasé bien en tu casa, tengo ganas de volver. Y si bien a veces nuestros vecinos de Tigres se nos enojan porque vienen demasiadas personas a visitarnos, estamos entendiendo que la apuesta por el turismo y el vínculo con Bariloche tiene mucho que ver con esto. Es una de las que nos va a permitir sumar, para mantener la calidad de vida, sumar ingresos finalmente en el futuro para Tigre, que va a ser, también lo dijo el intendente, importante a la hora de equilibrar lo que ha sido hasta acá, lo que es todavía y lo que no nos queda demasiado, el espacio para el desarrollo en suelo, con construcciones, con inversiones inmobiliarias y con ingresos que nos permitan sustentarnos. Entonces digo, en esta casa tenemos que buscar, desarrollar, mantener, mejorar todos aquellos elementos que nos hagan sentir a nosotros muy bien, orgullosos del lugar, pero que también hagan que ustedes tengan ganas de ir a visitarnos. Algo parecido como lo que nos pasa a muchos de los que venimos a Bariloche, enamorados por Bariloche, enamorados muchas veces por su gente y enamorados fundamentalmente por sus paisajes y las posibilidades que tenemos de pasarla bien. Tigre tuvo, y por esto todo cambia, algún momento de esplendor. Allí está el emblemático Tigre Hotel al lado del Tigre Club. El Tigre Club de la derecha hoy es el Museo de Arte. El Tigre Hotel se incendió, y digo porque todavía seguimos confundiéndonos muchas veces. Para nosotros es una reliquia, es una joya,
y quizás muy bien instalado donde estuvo el Tigre Hotel, hoy se encuentra el Honorable Consejo Deliberante. Digo, para quienes mayores hemos tenido tanto tiempo sin democracia. Y entre estos cambios, Tigre también pasó por una época en la que fuimos de los primeros en poder contar con un aeropuerto. Y la aeroposta, aquella que se encargaba de llevar y traer las cartas, entre otras cosas aterrizaba por Tigre, por el Talar, áreas de Pacheco en ese momento. Y este galpón todavía está, y es parte de esa historia que a lo mejor uno puede recuperar y desarrollar para encontrar esos lugares queridos, que finalmente o a continuación sirvió para el desarrollo de la industria automotriz durante mucho tiempo. Y por favor, la otra parte de nuestra población entienda el momento. Está a propósito ahora que estamos en decadencia los hombres, entonces nos están ganando en todos lados y perdón, bienvenidas. Creo que como decía en la etapa anterior, en los primeros imágenes, esto se hace entre todos y de verdad entre todos los que tenemos actividades distintas, pero también entre todas las maneras de ver y entre todo esto que nos ha caratulado como nos caratuló y que también está cambiando. De allí pasamos en Tigre, y también lo dijo el intendente, a esto de la industria automotriz. Y en algún momento Ford, Volkswagen, Autolatina también, y bueno, hoy por hoy de vuelta, son dos industrias muy importantes. Tigre tiene industrias muy fuertes y tiene centros comerciales importantes también, y tiene grandes desarrollos residenciales, y tiene por consecuencia también el riesgo de convertirse en ciudad dormitorio si es que no mantenemos equilibrio, y el equilibrio es una de las búsquedas del urbanismo. En Tigre también tuvimos, y esto está hoy abandonado, a partir del Formio y de la isla y los Sisal y la industria, y una industria enorme que le dio lugar a una de las localidades que hoy está mudando hacia lo residencial. Y de allí surge alguno de los atractivos de nuestro puerto, la cestería, el trabajo en el mimbre, esto que vienen tanto a buscar cada fin de semana y en cada momento del turismo local, del turismo ese de viernes, sábados y domingos, a veces con algún lunes de feriado largo, que hace que se enojen nuestros vecinos porque el tránsito, porque la congestión, porque son demasiados, porque no nos respetamos, porque de pronto se nos escapan algunas de estas cosas. Y es en ese puerto donde en el origen la fruta, las hortalizas, el trabajo desde la isla hacia el continente le dio potencia, le dio vida, era justamente lo que hacía que este lugar empezara a crecer. Se encontraba la gente para intercambiar mercancías. Entonces hoy estamos pensando en ver si nos hacen un lugar en estas imágenes que aparecen en internet, en donde uno reconoce o algún edificio o algún elemento que lo empieza a fijar como destino turístico. Nosotros estamos buscando el nuestro y nuestro espacio allí. Es decir, queremos sumar visitas. Para esto tenemos que cuidar la casa y cuidarnos nosotros, los dueños de casa. Y lo veo de la misma manera cuando de vuelta por el amor a Bariloche uno percibe un poquitito que es su casa y se siente bien y encuentra los lugares donde se siente mejor y con ganas de compartir de vuelta. Sumamos, tenemos que sumar de estas y probablemente ir hacia una estructura de ciudad en la que estos lugares se reproduzcan, se sumen, se equilibren, se ordenen y de nuevo digo sirvan para el orgullo, porque al final no es solamente dinero. Decía antes que ese living que le quiero ofrecer a los seres queridos, de pronto me lleva a gastar un poquito más. No compro la silla más dura en donde va a pasar la peor. A veces hago un esfuerzo. Quiero tener el mejor asiento, la mejor recepción. Quiero que se sienta cómodo. Entonces tal vez, y acá perdón, los intendentes ya no están, tenemos que ir a gastar un poquito más, porque ahí es donde vamos a estar recibiendo a los seres queridos. Decir esto y contarles que nuestro territorio de origen está naturalmente fraccionado por los ríos, porque un sector es delta y otro sector casi también. Pero en ese otro sector nos encontramos con que por un lado el río y por otro lado las vías férreas y por otro lado la autopista va fragmentando el territorio.
Y esto de fragmentar el territorio en general también es fragmentar sociedad o limitar las posibilidades de que uno se visite con el vecino que ya no está del otro lado de la calle, sino que está un poco más lejos porque pasan las vías o no es tan fácil buscar el puente sobre el río o la autopista, la verdad que es peligrosa. Pero además tenemos que decir que 3 cuencas tributan el recurso más preciado, quizá del futuro, porque no nos damos cuenta todavía, que es el agua, que también nos trae dolores de cabeza. 2 de esas cuencas principalmente nos traen los mayores dolores de cabeza, y allí entonces hay que ver cómo resolvemos todas estas cuestiones. Y fíjense qué necesidad tenemos de estar juntándonos con todos ustedes, como filosofía o como forma de ver, pero también como necesidad de encontrarnos con todos los municipios que están en la cuenca. No podemos resolver el agua solos, porque la recibimos. Tenemos que resolverlo con el conjunto de los vecinos municipios que tienen algo que hacer con nosotros por el agua. Y extrapolamos esto, si se quiere, al resto y a lo que nos envuelve. Esto es Tigre, ese es todo el distrito. El delta, todo agua, parte del territorio continental, mucha presencia de agua, y solo algún sector más alto, en donde está el inicio de la cuenca nuestra, que es un lugar de altura no inundable. No es la mayor parte, sino al contrario. Por eso nos pasa esto. Imagínense qué bochorno si vienen a visitarnos los amigos, los que nos quieren, los que disfrutan de nuestro lugar. Se nos hace difícil a veces con esto. Luchar con esta escala de problemas es más que difícil y además de vuelta exige que estemos en consonancia, ya no solo con los distritos que nos acompañan en la cuenca, sino también con los distintos niveles de gobierno. Una obra hidráulica para esto significa y necesita, y tenemos que trabajarla junto con el gobierno de la provincia y con el gobierno de la nación. La cuenca del Paraná tiene que ver con el gobierno nacional. Entonces esta cosa de haber separado, que es bárbaro como para poder estar en lo local más próximo, necesita encontrar una respuesta tal que nos permita sentarnos a todos en una mesa a trabajar el problema. Decía que nuestro territorio está fraccionado, pero también nos hemos inventado alguna manera de fraccionamiento. Allá por la mitad también del siglo pasado, con lo que se instaló como la manera de hacer urbanismo, que era separando por un lado la residencia, por otro lado el trabajo, por otro lado la diversión o la recreación. Esto nos permitía decir, bueno, del trabajo a casa, de casa al trabajo, del trabajo a la recreación y de la recreación a casa, y finalmente lo que más aparecía era el traslado. La casa por un lado, el trabajo por otro y el auto particular. Como la solución, el transporte, las vías de comunicación, el ir y venir. Entonces nosotros también tenemos de esos sectores que serán ahora para desarrollo, para producción, para desarrollo más residencial tal vez y turístico, áreas de protección en el delta y distintos sectores de usos específicos, residenciales o industriales. Pero nuestro código del siglo pasado, montado sobre las pautas de zonificación, que ha tratado de ordenar el territorio a partir de la segregación, que se suma a la natural por las vías y los ríos, también dio espacio con esto a generar una ciudad separada, fragmentada. Residencia, producción, turismo, todo esto distante, una cosa de la otra. Pero decíamos también que todo esto cambia. Hoy estamos pretendiendo, en la medida de lo posible, los usos mixtos que extiendan las horas de duración de la vida en la ciudad, porque también es un elemento de seguridad, no solamente para disfrutarlo. Aquella máquina para vivir planteaba edificios altos, la planta baja libre, supuestamente para que la usen los peatones, para que lo disfrute ese conjunto que estaba allí arriba. Por ahí no terminó de pasar lo que teníamos previsto los urbanistas. Pasaron otras cosas porque la gente no responde mecánicamente como en eso que se suponía que era la máquina de habitar. Al final somos humanos, al final somos parte de una especie, parte de la naturaleza. Y muchas veces nos hemos empeñado desde el siglo XV hasta acá en dominar a la naturaleza.
y en general no nos ha ido del todo bien. Hemos hecho grandes progresos, pero a veces también nos equivocamos, y a veces bastante. Esto permitió el crecimiento, permitió que ciudades sobresalgan, que muchísimos se destaquen, que se generen lugares de atracción. Que haya una competencia por quién tiene el edificio más alto. Y que esto sea un elemento también para invitar a algunos cuantos amigos a que vengan a vernos. Por allí nos olvidamos de la escala humana, en esto de que la tecnología y el desarrollo de la tecnología y la posibilidad de ir tras ese desarrollo, en un momento que pensábamos que los recursos eran infinitos, entonces el desarrollo era el que nos iba a permitir la gran salvación. Con eso íbamos a conseguir que todos estuvieran bien, que no hubiera más hambre, que todos vivieran en estos lugares. Y entonces, volviendo en ese código de zonificación con distintos sectores, se albergaron, al avanzar, todo esto en el siglo pasado, algunos desarrollos urbanos cerrados, al amparo de que, habiendo salido del Estado benefactor y que la planificación ya la estaban haciendo los privados, se podían hacer desarrollos que resolvieran situaciones muy problemáticas que tenían que ver con el agua, en nuestro caso la inundación, el mallín en algunos sitios, pero allá es el humedal, que no estaban como tierras aptas para uso, pero que podía ser mediante un emprendimiento y mediante la tecnología, de que se pudieran transformar, recuperar, transformar en suelo apto para habitar. Para nosotros quiere decir allá 4 metros de altura respecto de lo que nos determina el Instituto Geográfico Nacional. Entonces le incorporamos otro elemento más para el territorio. Bienvenida que fue, porque esto nos permitió, como decía, incorporar algo de suelo que estaba muy expuesto a lo que creo que acá entienden bastante, que son las posibilidades de los usos irregulares, que después nos obligan a tanto gasto y a tantas dificultades de otro tipo. Entonces, por este lado encontramos que en esa última parte del siglo pasado Tigre crece y se vuelve a poner en la vidriera por las inversiones inmobiliarias, y agradecemos algo que criticamos por la manera, pero esto tuvo que ver con una gran parte del crecimiento de Tigre y no queremos, como también dijo uno de nuestros intendentes hace un rato, ir para empezar de nuevo, ir hacia atrás para empezar de nuevo, sino todo lo contrario. La gestión que iniciamos con Sergio Massa y hoy continúa Zamora trata de rescatar y de mantener y de darle continuidad a aquellas políticas que la población ha visto como convenientes, exitosas y las ha elegido, y son esos los elementos primordiales a dar continuidad. Porque al final en el sistema democrático se trata de esto, de ver cómo representamos a aquellos que nos eligen, y en ese sentido tenemos que estar respetando la verdadera necesidad de nuestra población, la verdadera necesidad de la comunidad, que tantas veces es soslayada, supuesta e imaginada en nuestros gabinetes técnicos, porque como nos dieron el título creemos que sabemos lo que quiere la gente. Entonces aparecieron infinidad de estos emprendimientos que dan la espalda al resto de la ciudad, que desarrollan hermosas casas con muy buenas perspectivas hacia el interior, pero que para salvaguardar el área de algunos problemas que de verdad tenemos y serios, también se mencionaron hoy acá, buscamos la seguridad a partir del encierro y de la única puerta. Y entonces tenemos perímetros enormes en donde no hay prácticamente veredas, y si las construyen porque es obligatorio, no hay quien las use. Solo hay un punto donde sale el auto, que a veces hay alguien. Y cuando viene el personal a trabajar, probablemente algún colectivo en las inmediaciones los deje por allí para que ingresen. Entonces después, cuando tenemos que llegar hasta cada una de las viviendas, tenemos que recorrer muchísimo trayecto a pie, y no nos olvidemos de nada del kiosco, porque se nos va a hacer difícil. Y en esas casas también vemos la importancia y la participación del auto. Y no podemos, y lo dijo el intendente, deshacernos de los autos y menos de la industria automotriz, que es tan importante para nosotros. Habrá que ir reconvirtiendo y de a poco, porque sin esto se hace muy difícil. Esto está, y esto es otra de las cosas que no podemos demoler para volver a empezar.
Esto lo tomé por Margarita, que el otro día hacía mención a algunas y en realidad al hablar de Bogotá y de Medellín y de la problemática que de alguna forma compartimos, independientemente de las escalas que me quisieron hacer ver que eran tan distintas, muchas veces generamos con la inequidad violencia o permitimos que se genere violencia con la inequidad y somos parte de esto, pero además también se nos da esta mezcla en la ciudad que me lleva a pensar si la mesa ratona está destruida o si la mesa ratona no está al nivel de los sillones. ¿Qué me pasa en mi casa cuando quiero recibir a alguien? Y no sé si se ve allí. Había encontrado esto de Caloi de hace un tiempo. De paso aprovechaba para decirle gracias también. Que es muy fácil hacernos este planteo. Y que algo ahí también tenemos que hacer. Y de vuelta nuestras hermanas colombianas hicieron mención a cómo tratar o a nuevas maneras de resolver los problemas de déficit de vivienda que tenemos. Hay que salir a buscar nuevas maneras y estamos pidiendo ayuda. Decía que nuestro territorio está fragmentado y eso se vuelve a ver en lo que tiene que ver con la conectividad, con el servicio de transporte colectivo. Y fíjense cómo el gran desarrollo del que hablaba y que agradecemos a él estar donde estamos en gran medida, nos ha provocado un agujero que nos trae dificultades. Lo natural, lo que por allí nuestra ciudad de Buenos Aires nos enseñó, cada 400 metros una avenida, acá nos lleva a tener más de 8 kilómetros en donde no podemos cruzar de un lado al otro del territorio. Y esto, sin ánimo de quejarme por las intervenciones allí realizadas, está simplemente queriendo compartir las dificultades que significan en una sociedad que hace intercambio, que se tiene que juntar el no poder tener ninguna clase de movilidad por allí. Entonces se han empezado a dar entre nosotros algunos lugares donde hay algo de desarrollo, donde se concentra el comercio, donde se concentran algunas actividades, que son los puntos que entendemos que si somos capaces de ordenarlos, de darles vitalidad y hacerlos atractivos, podrán generar subcentralidades que deberán permitirnos una nueva estructura urbana, con nuevos sistemas de transporte, con manejo y control de velocidades, distancias, y siempre sin perder de vista que hoy por hoy ya estamos hablando no de grandes autopistas para ir muy rápido con el auto, sino de lugares deseables para vivir, lugares a escala humana. Entonces la preocupación es si vamos a poder dosificar densidades, y el ejemplo japonés también del otro día en Tigre, y de vuelta a la experiencia y algunas cosas de Rosario, para sumarlas y para poder analizarlas en torno a esto de ver cómo armamos una nueva estructura con esas centralidades y que en esas centralidades aparezca también una densidad que nos permita mejorar aquello de tener 27 habitantes por hectárea, porque el número para la sustentabilidad es muy otro y hay que encontrarlo. Tiempo atrás, con la región metropolitana norte, y a raíz de estas dificultades de conexión, porque la ciudad de Buenos Aires nos genera cierta dependencia de transporte, se llamó con San Isidro, San Fernando y Vicente López a un concurso de ideas para el ordenamiento del tránsito, fundamentalmente del transporte. Nosotros sumamos una variante que es la de ir por el agua, y en general, bueno, allí está toda la región vinculada con la ciudad de Buenos Aires. Más de 20 presentaciones recibimos. 6 o 7 de ellas, que fueron las seleccionadas, mantienen el criterio y nos propusieron mantener y recuperar el ferrocarril y los elementos preexistentes. A partir de esa estructura lineal que da el ferrocarril, todos saben o deben imaginar que aquella centralidad en Buenos Aires hizo que las vías fueran convergentes, entonces nos atraviesan y lo que tenemos que resolver en lo local es la transversalidad para vincular esas vías. El esquema tiene esta maraña y allí están nuestras posibilidades, quizás de mejorar a través del transporte fluvial, buscando liberar un tanto lo que suele ser cada una de las mañanas con el tránsito detenido por la posibilidad y la necesidad de llegar hasta la capital.
Algunas de las propuestas nos dijeron, bueno, el tren de la costa hay que llevarlo hasta La Boca y entonces el turismo se va a ver fortalecido y esto es posible y sería algo muy interesante. Quedó y nos está faltando en esta etapa y de vuelta la invitación, el otro día tenía que ver con los municipios vecinos, también para trabajar esto y de nuevo verán la necesidad de estar con provincia y con nación, además de la ciudad de Buenos Aires, porque esto ya escapa de lo que es el manejo del municipio. De la misma manera, respecto de los servicios ferroviarios, el fortalecerlos, el mejorarlos, el electrificarlos en algunos casos y mejorar frecuencias y lo que sería la calidad del servicio propiamente dicho. De vuelta vuelvo a hacer la referencia a cómo quiero recibir en mi casa a los seres queridos. Y en esas propuestas aparecieron los distintos sistemas, el sistema multimodal de transporte que nos permite optimizar a cada uno de ellos en la mejor situación para cada una de las distancias y requerimientos. Nos plantearon estas cosas. Nos dijeron que podíamos salir con el tren de la costa por alguna de nuestras calles para extenderlo y llegar un tanto más al norte. El ferrocarril, en este caso en el Tigre Centro, apenas llega a nuestro borde. Y entonces las propuestas anduvieron por acá. Tenemos agua y tenemos tierra firme, por lo que en algún momento alguno de nosotros estuvo pensando que también tenemos la posibilidad del bus anfibio y por qué no los tranvías que en tantos otros lugares han desarrollado y también aplicados a nuestras ciudades. Y el mayor punto de interés inicial, vinculado con el turismo, pero también con la centralidad que significa la capital del distrito, es uno de nuestros primeros puntos ya de trabajo un poco más en particular. Tomamos un sector del centro. El intendente, en el inicio del lanzamiento de esta búsqueda por la nueva estructura urbana, nos permitió ir en la búsqueda, y también hizo la mención, del pedido de ayuda hacia un estudio que venía trabajando hacía tanto tiempo con esta problemática de la ciudad. Entonces hicimos estas jornadas, participamos de ellas, tomamos un sector para intervenir. Allí nos vinieron a plantear su metodología, que en realidad, después que uno lo ve, dice, pero si así es naturalmente, pero no era así. Entonces nos plantean, primero saber realmente cómo quiere vivir la gente, cuál es la vida del lugar, después diseñar, después definir los espacios y recién al final incorporar los edificios para que se dé lugar a la concreción de esos espacios y de esa vida. Hemos estado acostumbrados los arquitectos a divertirnos muchísimo en el diseño y distribución de los volúmenes, de las cáscaras, de la composición del paisaje. Y después creíamos que iban a venir a cumplir con todo eso los humanos. No siempre sucede, casi nunca. Y entonces la ciudad termina con estas imágenes que son de Gell y que son las que nos ponen mal y nos dejan de mal humor, y cuando se tienen que ir, cuando nos vienen a visitar a Tigres, van jurando no volver. Y nos dice Gell también que vengamos con que vengamos, incluso en este momento acá, no veo a ninguno que esté en el auto, finalmente llegamos caminando, finalmente somos peatones, finalmente nos encuentra el otro cuando estamos caminando, cuando estamos disponibles para el abrazo. Es muy difícil una reunión en el Automac. Entonces, reconocer que este es el punto de partida para pensar la ciudad. Y ellos hacen mucho hincapié en la reconquista de esos espacios que las veredas cedieron para las dársenas de estacionamiento. Esos espacios que eran del peatón y que se lo ganó el auto. Porque estamos pensando, y no sé si es visible, que una de las cosas más importantes en la vida del ser humano es la elección de dónde vivir. Es trascendente. Muchas veces, si uno piensa con la concepción antigua, armar una estructura familiar que lo trascienda, y esto requiere de un lugar donde afincarse, entonces la ciudad empieza a ser realmente mi casa. La decisión de este tipo de cuestiones es más que trascendente. Y nosotros estamos haciendo ciudades para que la gente tome esta decisión, que venga a vivir con nosotros.
Y lo digo por todos los que estamos acá, por cada una de sus ciudades. Entonces Tigre, que nos orgullece, tiene que ser una ciudad para la gente. Y en alguna medida, en algunos lugares nos dicen que ya lo es. Tiene que ser todo el territorio tratado con el mismo criterio. Tiene que ser todo nuestro país el que encuentra sus lugares, sus particularidades, las desarrolla de la mejor manera, y entonces vamos a querer ir a verlo, vamos a querer sacarnos la foto, vamos a querer compartir esa foto con todos aquellos que nos interesa. Así fue que hicimos unas jornadas de encuentro en donde funcionarios públicos se dedicaron o nos vimos obligados a trabajar con él en analizar qué está pasando con la ciudad y en proponer. Y también los comerciantes y los vecinos se vieron en lo mismo. ¿Qué les interesa? ¿Qué están pensando? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Y qué es lo que desean para la ciudad? Y otro día, los inversores y los empresarios, las distintas versiones tratando de ordenarlas en diferentes oportunidades, yendo por lo mismo. ¿Qué les inquieta? ¿Qué proponen? ¿Qué les gustaría? Y todos participaron allí, con un gran mapa puesto en el piso, tratando de incidir en qué obra había que hacer en cada lugar, con su experiencia, con lo que ven todos los días, en definitiva ayudándonos a medir qué está haciendo falta, porque a veces no tenemos tiempo de salir a medir qué quiere cada uno de nuestros vecinos, y lamentablemente solo lo podemos hacer cuando falta poco, cada 2 años, para algún evento que nos encuentra a todos. Finalmente, cerramos con alguna recorrida que es importante como para revisar qué está pasando en nuestro entorno. Y se hace el cierre con la presentación de lo que son las caritas alegres, las que no están tanto, y las caritas tristes, de aquellos lugares en donde todos los que participaron nos dicen que hay que intervenir. Entonces a nosotros nos tocó con la rotonda principal que tenemos, en donde el que habita es el auto. Nuestra gente tiene que esquivar todo esto. El Parque de la Costa, que está muy bien, ya no tiene esta reja ahora. De todas formas, el año pasado sí. Cierra sus puertas, se protege porque la inseguridad existe, pero de pronto está cerrando espacios en donde si pudiéramos llegar y tuviéramos actividad del otro lado, seguramente tendríamos gente, vida, y por consecuencia, si nos encontramos todos allí, muchísimas más posibilidades de cuidarnos entre todos. Entonces, calles en las que no hay gente, hay autos. Y calles en las que en el momento que no hay uso comercial, no queda nadie. Entonces, la conclusión de que hay que traer actividades, de que hay que ordenarlas, de que hay que hacer que el lugar sea también un lugar deseable para ir. Y algunos lugares que están olvidados, diferentes motivos que es necesario intervenir. Y así también hizo mención nuestro intendente, y bienvenido que lo hizo, algunas de las ordenanzas que también se buscan como opciones para, en este caso, recuperar espacios que un siglo atrás fueron importantes y que después fueron abandonados. Entonces, alguna ordenanza para tratar un distrito especial, medianamente con algo de la vista puesta en la Ciudad de Buenos Aires, que arrancó con distritos de usos especiales, gestión especial para esos sectores de recuperación. Entonces, un programa de renovación urbana, lo que está por allí, después lo pueden compartir, creo que no es lo principal, pero fundamentalmente tender a facilitar la posibilidad de recuperar ese territorio que está abandonado. Un territorio central con infraestructura que, por haber desaparecido la actividad de origen, quedó allí degradándose. Entonces, objetivos de recuperación, inclusive de recuperación con incorporación de cultura, de innovación tecnológica, de búsqueda de novedades, desarrollo y en lo posible, si podemos, volver a recuperar la producción del delta a partir de algunos de los elementos que se puedan sugerir desde acá. ¿Qué pensamos? Que tiene que beneficiarse la ciudad, que de beneficiar la ciudad en realidad es beneficiar a su gente, que tenemos que poner en valor este sector y que tenemos que poder mejorar la densidad de aquellas que nos permita dar mejor servicio, hacer sustentable el municipio. Entonces hay reglamentación que pensar, y en esto de vuelta vuelvo a nuestros visitantes que nos hablaron de lo que para nosotros son medidas creativas, porque nuestra
legislación nos limita y a veces algunos pasos no podemos dar, pero otros los han dado resultados y seguramente habrá que salir a ser creativos también acá. Y entonces, para lograr estas ciudades de escala humana, algunas cosas tienen que empezar a mirarse y trabajarse de otra manera. Fundamentalmente, trabajar asociados adentro con todas aquellas áreas que tienen algo que decir, que tienen algo que aportar para la ciudad y que a veces por aquello de lo cotidiano nos encontramos aislados haciendo lo de todos los días y sin ocuparnos de lo importante. Entonces habrá promoción económica, habrá que estudiar hasta qué punto pone o no en riesgo algunas cuestiones económicas también del municipio, pero seguramente habrá que abordarlo porque al que venga a hacer la inversión le va a interesar. Se ha pensado y se ha determinado que habrá algunas exenciones y que habrá que buscar que a partir de antes no había nada y si ahora hay alguna actividad, a pesar de que uno lo pueda aceptar, habrá algún ingreso por lo que empieza a suceder allí. Pero también tenemos que preservar, mantener a lo que le da sentido, identidad, esencia al desarrollo del distrito, que son los vecinos que han quedado allí, que están y que nos permiten resguardar hasta la historia del lugar. Al final, y esto significa, creo que por ello están, en esta ciudad de todos es fundamental la participación y el compromiso. La ciudad de todos. Lo que queremos de esto que fue la ciudad deseada del siglo pasado, pasar a lo que creemos que es la ciudad deseada de este siglo, aquel lugar en donde nos permita una vida de este nivel, en donde todos estamos un poquito al margen, el auto lo habremos reubicado convenientemente, pero mejorar la calidad de vida. Y entonces tal vez estudiar perfil urbano, y entonces tal vez definir las dimensiones, entonces tal vez avanzar con esto de los transportes multimodales, ordenarlos si es que no hemos juntado todos los niveles como para poder pensar en un transporte que va más allá de nuestras propias fronteras y, en definitiva, resolver esta fragmentación, resolver todavía en algunos puntos que nos está faltando traducir la manera de manejar la ciudad en democracia. La participación es muchas veces una obstrucción. Tenemos que encontrar la manera de que la participación sea genuina y que no sea algo que nos haga perder tiempo. De nuevo, tomo a nuestro querido intendente y a Margarita en esto de que hay que hacer, no solamente de pensar y discutir. Y entonces estamos por un nuevo Tigre, ya más grande que el que inicié, integrador, creciendo en equilibrio, participativo, sustentable, para que todos ustedes quieran venir a visitarnos. Gracias.